Bueno, buenas tardes a todos. Si les parece, vamos iniciando para respetar el horario. Seguramente hay otras personas que se irán sumando paulatinamente, pero les propongo iniciar. Bueno, me presento. Mi nombre es Constanza Ortiz, soy la Directora General de Educación de Gestión Privada. En nombre de toda la dirección y del equipo de gestión privada les damos a todos una gran bienvenida. Les damos la bienvenida a nuestro ciclo de webinarios denominado Experiencias en Pandemia. Realmente hemos pensado este espacio como un espacio de charlas con distintos especialistas sobre temáticas vinculadas a lo que esta pandemia está generando, ¿no? O ya ha generado para todos nosotros, ¿no? En nuestra vida privada, en nuestra vida profesional y sobre todo en las generaciones de los niños y jóvenes y adolescentes que son los destinatarios de la tarea de ustedes y de todos nosotros cada día. En este sentido, estamos organizando charlas con distintos especialistas sobre estas temáticas, como decía antes, como un espacio de información y sobre todo de reflexión de lo que esto implica y las implicancias que esto tiene para nuestra tarea. Así que desde ese lugar, realmente desde la dirección y de todo el equipo, valoramos y celebramos la participación de todos ustedes, que se tomen un rato para frenar en la vorágine diaria y poder compartir este espacio con otros colegas para, como decía antes, sobre todo generar reflexiones que nos permitan y que nos ayuden en nuestra práctica diaria. Así que nuevamente celebro la participación, esperamos realmente que este espacio se convierta en un espacio fructífero para ustedes y seguiremos pensándolos a la luz también de las inquietudes que ustedes nos hacen llegar, tanto por intermedio de los supervisores como después, digamos, de los distintos espacios e instrumentos de información, ¿no? y de consulta que vamos generando con los participantes en estos espacios. Bueno, en esta ocasión quiero presentar a Jorgelina Devoto. Ahora María José va a presentarla formalmente, agradecerle su tiempo, su dedicación. Esperamos realmente que esta charla sobre consumos problemáticos en pandemia resulte efectivamente, como decía antes, de interés y utilidad para la tarea de cada uno de ustedes en la tarea ardua que sabemos siempre han tenido, pero sobre todo este último año y medio que nos viene desafiando a todos en cada uno de nuestros roles. Esperamos que la palabra de Jorgelina nos acerque a algunas ideas y espacios sobre todo de reflexión. Muchas gracias y nuevamente bienvenidos a todos. Gracias, Constanza. Buenas tardes. Parte integrante también del equipo de Constanza Ortiz. Mi nombre es María José Fittipaldi, para aquellos que no me conocen. Y me alegra ver caras conocidas del anterior webinario y que nos acompañan en esta continuidad que, como bien dijo Constanza, hemos ideado para generar espacios de reflexión, de intercambio, y por eso en este caso puntual, y para no sacarle tiempo a nuestra disertante, solamente presentarla. La licenciada Jorgelina Devoto es licenciada en Psicología, es máster en Prevención de las Drogodependencias de la Universidad de Deusto y Universidad de Salvador, y es doctora en Psicología. Actualmente es directora del Instituto de Prevención de las Adicciones de la Facultad de Medicina del Vicerrectorado de Investigación y Desarrollo de la Universidad de El Salvador. Es directora de la maestría en drogodependencias, es coordinadora del área de investigación de seguridad del paciente y adicciones de la Facultad de Medicina también de la Universidad de El Salvador. Es miembro del Consejo Académico de la Facultad de Medicina de la Universidad de El Salvador y es investigadora principal de proyectos de investigación del instituto que ella dirige, y hoy nos va a compartir parte de alguna de las investigaciones que hace. Es coordinadora de la Comisión de Prevención Social, Tratamiento y Rehabilitación del adicto de OPRINAR, del Observatorio de Prevención del Narcotráfico. Ha integrado la mesa de diálogo que en su momento el gobierno de la ciudad ha organizado hace algunos años, y también estuvo
la comisión del Comité Consultivo de Adicciones del Honorable Consejo, perdón, la Honorable Cámara de Diputados. Y ha sido miembro del Comité Científico de Cedronar. Bueno, de más está decirles que tiene una vasta trayectoria en la temática, en el abordaje de la temática de prevenciones, de consumos problemáticos y adicciones, y nada más que dejarle el espacio para su disertación. Operativamente comentarles nada más que va a tener 40 minutos aproximadamente su exposición, y a través del chat vamos a recabar las inquietudes que les surjan. La idea es, como bien dijo Connie, un espacio de reflexión e intercambio, así que en el lapso que nos quede poder recabar algunas inquietudes para que Jorgelina nos siga echando luz con la temática. Y ahora les vamos a compartir, en cuanto a la certificación de participación, lo que solamente les vamos a pedir que tengan la amabilidad de completar la encuesta después de terminar la charla. Van a ver en el chat grupal un link para completarlo, así también nos queda el feedback individual de cada uno de ustedes y con sugerencias para que después les enviemos el certificado de participación. No hablo más, muchas gracias Jorgelina, y te escuchamos. Bueno, gracias a ustedes por haberme convocado, a todos el equipo de educación que nos ha convocado, y a María José especialmente, porque hemos tenido muchas oportunidades de encontrarnos trabajando, y la iniciativa de convocarme a este encuentro me entusiasmó mucho, porque pienso que es una temática que nos convoca, así que especialmente a los participantes les agradezco que estén, que se hayan interesado por este tema, y desde ya espero estar a la altura de las expectativas. En realidad, la idea de hablar sobre adicciones siempre es un desafío, porque a pesar de toda la presentación y la trayectoria y los años que hace que yo trabajo en este tema, siempre uno se encuentra con situaciones nuevas, situaciones que nos convocan a pensar, a reflexionar, a hacer un buen diagnóstico de situación para poder pensar cuáles son las mejores estrategias para abordar esta problemática. Si bien he dedicado muchos años de mi vida a la temática de las adicciones, a partir de la clínica y a partir del desarrollo de políticas públicas, que es donde he desempeñado la mayor parte de mi vida profesional, trabajando en adicciones en el ámbito privado, pero también formando parte de equipos que desde la política pública establecían estrategias para trabajar en adicciones. Pero por otro lado, cuando yo cursé la carrera de psicología, hace muchísimos años, en la Universidad de Buenos Aires, en ese momento había, creo que hoy en día también, distintas áreas en donde uno debía especializarse para obtener el título de psicólogo. La primera que yo elegí fue el área educacional, la psicología educacional. Y la segunda fue la psicología clínica. Y no continué con las otras porque ya me interesaba poder tener el título y empezar a trabajar. Mi primera experiencia de trabajo fue en un colegio privado de la ciudad de Buenos Aires, donde yo había estudiado desde aquella época, primero inferior hasta quinto año, y mientras estudié mi carrera, seguí trabajando en el colegio en distintas áreas, hasta que me propusieron la creación del gabinete psicopedagógico, que era la innovación, estoy hablando del año 76, era realmente una iniciativa bastante novedosa. Lo primero que pensé en ese momento, cuando me convocaron, que no lo íbamos a llamar gabinete, porque alude el tema gabinete mucho a un modelo
que nosotros queríamos volcarlo más a un enfoque psicosocial de las problemáticas que se presentaban en ese momento a nivel escolar. Un colegio que tiene jardín de infantes, primaria, secundaria y profesorado, un colegio muy grande, con un número de alumnos muy importante, un enorme equipo de docentes, de académicos, de directivos, y entonces propusimos armar un departamento psicopedagógico que incluyera a un profesional psicopedagoga y una asistente social. Ya desde aquel momento a mí me parecía que si hacíamos solamente un recorte desde lo psicológico del ámbito educativo, íbamos a estar enfocados en un ámbito importante, pero en el cual no se agota la problemática educacional. Después, con los años, me volvió a tocar formar parte de distintos equipos. Vos mencionaste el Instituto de Prevención de las Adicciones, un instituto que creó la Universidad de El Salvador en el año 91, y desde aquel momento hasta la fecha trabajamos en las áreas académicas con una maestría en adicciones, pero también en el área de trabajo en la comunidad, en extensión universitaria, y por eso me convocaron a participar de esas mesas de trabajo, como fue la mesa de diálogo de la Ciudad de Buenos Aires, o el Comité Ético-Científico de la CEDRONAR, o la Comisión en la Cámara de Diputados de Adicciones. Cada uno de esos espacios representaba un ámbito múltiple, que tenía la mirada puesta en las adicciones, pero que no dejaba de lado la necesidad de un enfoque interdisciplinario, que creo que es lo que en este momento nadie que trabaje en el ámbito de las adicciones puede pensar que hay alguna disciplina, algún profesional que quede afuera de esta problemática. Y tampoco referirnos solamente a los que son profesionales, porque hay técnicos, hay operadores, hay personas de la comunidad, agentes comunitarios, por supuesto docentes, que tienen permanentemente que intervenir en el ámbito de las adicciones. Entonces, si querés que empecemos a pasar la presentación, María José, principalmente me interesa pensar que nosotros entendemos las adicciones como un fenómeno complejo, que es biopsicosocial y espiritual. Y creemos que todas estas convergencias de las distintas miradas disciplinarias son necesarias e imprescindibles para entender lo que pasa cuando hablamos de adicciones. ¿Seguimos? Y podemos pensar que el fenómeno de las adicciones es un fenómeno multicausal. Puede parecer esto como que es una verdad de perogrullo. ¿A quién se le va a ocurrir que un problema de adicción se refiere a un solo ámbito de la persona? Pero para poder entenderlo y para poder desarrollarlo en profundidad, decimos que esta multicausalidad se refiere a factores individuales, que pueden ser factores genéticos o personales, a factores familiares y factores sociales. Ahora, esta causalidad puede ser un desencadenante de una situación de adicción, pero que es necesario que esté presente para que la problemática aparezca, pero que no es suficiente. Uno solo de estos factores no es determinante. Por eso me interesa marcar el término desencadenante, porque si nosotros decimos determinante, le estamos dando un criterio de universalidad por un lado y de no futuro. Si alguien tiene uno de estos factores, va a tener un problema, y esto no es así. Del interjuego de estos tres ámbitos, lo individual, lo familiar y lo social, puede aparecer un fenómeno que tenga que ver con la adicción. Seguimos. Así como decimos que es multicausal, también las consecuencias
que se producen también aluden a estos tres ámbitos: consecuencias físicas, psicológicas y sociales. De cada uno de estos temas, los factores desencadenantes y las consecuencias, podemos hacer un curso hablando específicamente de cada uno, pero bueno, por una cuestión de tiempo, a mí me interesa que ustedes tengan una visión más integral y que, si les interesa que profundicemos alguno de estos temas, por supuesto lo haremos. Continuamos. ¿Y dónde ubicamos esta complejidad de la que hablé cuando dije adicción, fenómeno complejo, multicausal, con múltiples consecuencias, biopsicosocial y espiritual? Lo concentramos en lo que son los conceptos, el concepto de salud y enfermedad. Si entendemos que la salud y la enfermedad son dos polos de una misma línea en las cuales una persona a lo largo de su vida se puede encontrar en uno de los extremos o se puede encontrar en puntos intermedios. En distintos momentos de la vida podemos considerar saludable o no la situación de una persona. Y además, el concepto de salud de la Organización Mundial de la Salud, que no habla solo de ausencia de enfermedad, sino que la salud como aquello que permite a una persona desarrollar al máximo sus potencialidades y vivir una vida plena, saludable. Junto con el concepto de salud y enfermedad, se desarrollan dos factores muy importantes, que son los factores de riesgo y los factores de protección. Esto se aplica a cualquier enfermedad, pero en el tema de las adicciones tenemos que conocer cuáles son justamente aquellos factores de riesgo que pueden favorecer la aparición de una conducta adictiva y cuáles serán los factores de protección que tenemos que fortalecer y desarrollar para, lógicamente, tratar de que el mundo en el que vivimos sea un mundo más saludable. Sigamos. Por otro lado, acá yo incluyo un término que es enfermedad biopsicosocial y espiritual. Pero el concepto de enfermedad no se asocia con cualquier situación de consumo de sustancias, sino que se asocia a la última etapa que tiene desde el comienzo de un consumo hasta lo que consideramos una adicción. Entonces después voy a detallar cuáles son esas etapas y claramente pensemos que no nos referimos a enfermedad en cualquier situación de consumo, sino solamente en la última de ellas. Es una enfermedad progresiva, como muchas otras, que se va dando a lo largo del tiempo. Es una enfermedad crónica una vez que la adicción está instalada, pero tiene recuperación, con lo cual, como enfermedad crónica puede cursar una persona toda su vida, pero siempre que esté en un proceso de cuidado, va a poder tener una recuperación. La adicción no es una condena, no es un problema ético, no es un problema religioso, no es un problema moral, es una cuestión biológica, psicológica y social. Y en ese sentido la entendemos. Y por otro lado, es una enfermedad que conlleva severos riesgos asociados. ¿Por qué? Porque los riesgos a los que se somete o que corre una persona que está en un proceso de adicción puede llevar hasta a finalizar con su vida. Porque en esos riesgos asociados podemos mencionar los riesgos del daño a la salud física que produce en todos los órganos
especialmente en el cerebro. Por otro lado, los riesgos asociados a la conducta compulsiva, que hace que la persona no pueda medir los peligros, no se pueda poner un límite, no mida sus propios riesgos, y aquí tenemos las intoxicaciones severas, la sobredosis, los accidentes relacionados con el consumo de sustancias, los suicidios en cuanto a las complicaciones de tipo psicológico y los riesgos de la agresividad y la violencia que esa persona puede ejercer contra sí mismo o contra su entorno, lo que se dice riesgos para terceros. Y vemos que cuando la persona ha llegado a desarrollar la adicción plenamente, todas estas situaciones de riesgo están presentes. Algunas están presentes en etapas más tempranas del consumo, porque la sobredosis, por ejemplo, puede aparecer en una persona que no es un adicto, pero sí es un usador o abusador. Puede suceder que una sustancia a una determinada persona le produzca un daño irreparable. Y no estamos hablando de un adicto, sino de un consumidor. De hecho, pongo como ejemplo, cuando se produjo el suceso de Time Warp, cuando ese grupo de chicos fallecieron en una fiesta electrónica por consumo de drogas de diseño, por pastillas, algunos de esos chicos era la primera vez que consumían esa sustancia. Con lo cual, ahí no podemos hablar que el riesgo fue producto de su adicción. El riesgo fue producto de una situación exploratoria. Entonces, tengamos muy en cuenta cuando yo no adhiero a expresiones tremendistas, ¿no? Que dicen, todas las drogas son malas, la droga te mata. Bueno, las drogas son dañinas, las drogas te pueden llevar a la muerte, pero lo que tenemos que pensar es que somos las personas las que las buscamos. Entonces, pasemos a la siguiente, y podemos ver que la definición de droga, sea como sustancia que ingresa al organismo por diferentes vías, provocando alteraciones a nivel biológico, físico, psicológico y espiritual, como la define la OMS. Hoy en día tratamos de hablar de adicciones, drogadicción cuando se refiere específicamente a las sustancias que llamamos sustancias psicoactivas, porque alteran psicológica y físicamente a la persona. Pero además existen otras adicciones, a las que llamamos comportamentales o conductuales, como la ludopatía, la adicción al juego, la adicción a las compras, a la comida, al trabajo, la adicción a las TICs, tecnologías de la información y comunicación, la sexopatía, las adicciones afectivas, en donde estas conductas responden de la misma manera multicausal y con las mismas consecuencias sobre distintas áreas de la persona y cursan de una manera similar, por eso también se las considera adicciones. Hoy en día, así como existen tratamientos para personas que tienen problemas con adicciones a sustancias, existen tratamientos para personas que tienen problemas con estas adicciones y son tratamientos muy similares en cuanto a las estrategias y a los objetivos del tratamiento. Sigamos. Las características de una adicción para cualquier de las que hemos nombrado, sea a sustancias o sea a conductas. Esas características tienen que ver con este desarrollo a lo largo del tiempo, del que marcaba cuando decía que cursa en etapas. El primer acercamiento que tiene una persona a un objeto que pueda transformarse en una adicción es la experimentación. Esto es lo que vemos
habitualmente, sobre todo en la adolescencia, y lo estamos viendo hoy en día también en distintos momentos, según las características de la persona, del entorno social, la vulnerabilidad y demás, pero también lo estamos viendo en niños o preadolescentes. Esta experimentación es simplemente el deseo de saber de qué se trata, cómo me va a pegar, cómo me voy a sentir. En la experimentación, y después lo vamos a ver, muchas de las conductas que acompañan esta experimentación tienen que ver con el entorno social. Luego se pasa al uso. La mayoría de la población puede estar en una situación de uso. Por eso, en esta etapa del uso es donde nosotros tenemos que pensar que ya está la sustancia, la conducta presente, y tenemos que fortalecer los factores de protección. Cuando se pasa el abuso, evidentemente la persona ya no es tan dueña de decidir realizar o no su conducta. En la etapa de abuso, los factores de riesgo le ganaron a los de protección, porque si no la persona no hubiera entrado en el abuso. Y finalmente la dependencia, que es la última etapa, la que llamamos adicción propiamente dicha, es el momento en que la persona, en relación a la sustancia o a la conducta adictiva, no tiene capacidad de decidir si va a continuar o va a frenar. Para poder tener una rehabilitación en adicciones es imprescindible contar con un mínimo de voluntad por parte de la persona. Pero ese mínimo de voluntad tampoco basta para dejar un consumo, porque hay otros factores, como el que vamos a mencionar, que es la tolerancia, que ya al intervenir están impidiendo que la persona sea tan voluntariamente capaz de dejar un consumo o de dejar una conducta. La tolerancia es el fenómeno que se produce a nivel del cerebro cuando la sustancia sustituye las reacciones químicas de un cerebro normal. Las drogas, las sustancias psicoactivas, impactan en el cerebro, sustituyendo la química natural del mecanismo del placer y lo que se llama mecanismo de recompensa. Nosotros a lo largo de nuestra vida nos condicionamos de alguna manera a ciertas conductas por el mecanismo de placer y de displacer. Si yo tengo hambre, deseo comer y voy a buscar comida. Este es un mecanismo natural de una persona. Si yo siento temor, mi organismo va a reaccionar, mi cuerpo se va a tensionar y quizá busque el alivio o el consuelo de una persona querida que me proteja. Como cuando éramos bebés, nuestras madres o las personas que nos criaron eran las encargadas de darnos alimento, calmar nuestra ansiedad, protegernos frente a los riesgos, el dolor. O sea, el primer modelo de mecanismo de placer es el alivio que nos da el afuera. Las personas dependientes de sustancias, su cerebro funciona a partir de la necesidad de evitar el dolor o el displacer. Y la sustancia psicoactiva entró al organismo provocando, en principio, una enorme cantidad de placer, que no es eterna. El placer no dura. El placer cada vez es más efímero con el consumo. Por eso se produce el fenómeno de la tolerancia. ¿Qué significa? Que la persona, para obtener el mismo estado de placer, necesita o aumentar la frecuencia de su consumo o aumentar la dosis, la cantidad. Por eso es que la adicción se retroalimenta, porque se busca un estado de bienestar que se pierde pronto y que requiere volver a intentarlo. Y cuando la sustancia no está, o cuando
la conducta adictiva, no sé, como puede ser con el juego, por ejemplo, o con las tecnologías, no se puede realizar, lo que se produce es la abstinencia, que es un síndrome físico, químico y psicológico en el cual la persona tiene un enorme sufrimiento. Sigamos. Este panorama está aumentado por los factores contextuales, porque estamos acostumbrados a pensar que el tema de las drogas, como se dice habitualmente, tienen que ver con el cerebro, tienen que ver con la química o tienen que ver con la personalidad. Pero no nos olvidemos la tercera área en donde una persona desarrolla su vida, que es el contexto social. Primero familiar y posteriormente la sociedad ampliada. Esos factores del contexto, si los pensamos, son los que crean las representaciones sociales, que son aquellas ideas, creencias, opiniones que una sociedad construye a lo largo del tiempo, que hoy en día está muy de moda la palabra paradigma, pero que de alguna manera son paradigmáticas. Cuando a nosotros nos preguntan qué pensamos sobre una palabra, muchas veces contestamos a partir de la representación social que tenemos de ella. Y ni hablar cuando la persona todavía no se ha formado, como los que estamos aquí, que hemos estudiado muchas cosas, hemos aprendido muchas cosas y tenemos un nivel de reflexión sobre la realidad. Pero en el niño, en el adolescente, las representaciones sociales tienen un peso muy fuerte. Y nosotros vemos que hay una enorme tolerancia social hacia cualquier tipo de consumo. Desde que el chico nace, permanentemente se lo pone en el lugar del consumidor. Al principio a través de la familia, que tiene que acceder al mejor pañal, al mejor chupete, a la mejor mamadera, al mejor alimento, después será el mejor juguete, la mejor zapatilla, el mejor teléfono celular, la computadora, etc. Pero de hecho, la historia del consumo, cuando nosotros vemos lo que pasa con las personas que consumen, no empezó con las sustancias, empezó mucho antes. Y cuando la incentivación al consumo es el modelo cultural en el que estamos, es el modelo en el cual los chicos se crían, el que no tiene un objeto deseado por la mayoría, parecería ser que no es, ¿no? Como el tema muy profundo del ser y el tener, pero esto tiene que ver con este contexto en el que nuestros niños y adolescentes se desarrollan actualmente. Si seguimos adelante, ¿cuáles son estos facilitadores sociales en el proceso de la adicción? ¿Y por qué esto es importante para que lo tengamos en cuenta los educadores? Porque estamos inmersos en una sociedad que tiene discursos y representaciones sociales y mediáticas que minimizan el peligro. Los que sostienen que el consumo de alcohol no supone riesgo, los que atenúan el efecto de las drogas, los que sostienen que es un problema que lo van a tener otros. Piensen cuántas personas que son representantes de nuestra sociedad, líderes sociales, sostienen este tipo de conceptos. Y esto permanentemente taladra las representaciones sociales de los jóvenes. Sigamos adelante. Por otro lado, ¿qué sucede hoy en día? Hay un aumento de la oferta de todo tipo, de sustancias y de otras, como puede ser las conductas relacionadas con el juego, con las redes sociales, con internet, con los aparatos relacionados a las nuevas tecnologías. Hay mayor accesibilidad, porque nosotros investigando vemos que en una de las investigaciones que hicimos sobre accesibilidad y disponibilidad de sustancias ilegales,
entre personas entre 18 y 35 años, los porcentajes de personas que contestaron que era muy fácil conseguir una droga o que sabían dónde conseguirla y lo tenían cerca, era el 95% de los encuestados. Por otro lado, disminución de la alarma social. Muchas de los que somos más viejos sabemos cómo en los años 70 u 80 había una creencia con respecto al consumo de sustancias, sobre todo referidas al alcohol en relación a los jóvenes y a los niños, y cómo esto ha cambiado. La disminución en la percepción de riesgos. ¿Cuántos programas de televisión, cuántas revistas, cuántos artículos mostrando que en realidad consumir no es tan peligroso, que si uno lo sabe manejar se puede consumir toda la vida sin que te haga un daño? Ya vamos a profundizar un poquito en el alcohol y la marihuana, que son las dos sustancias como estrellas en este momento, sigamos. Y por otro lado, en este circuito contextual negativo vemos disminución de la edad de inicio del consumo, aumento, por lo tanto, de los daños físicos, psicológicos y sociales. A los que trabajamos en clínica vemos cómo ha disminuido la demanda de tratamiento por esto mismo que no provoca alarma, determinado tipo de consumo que muchas veces es abusivo por parte de los jóvenes y los adolescentes, o se retrasa la consulta, la persona viene a consultar cuando ya tiene una carrera de consumo, porque no ha provocado alarma ni en su entorno ni para sí mismo. Y por lo tanto las consecuencias sobre la salud pública, individual o comunitaria. Sigamos. Ahora, nosotros, los que trabajamos en general con niños, adolescentes y jóvenes, tenemos que pensar que es necesario hacer un diagnóstico situacional participativo. ¿Esto qué significa? Identificar los factores de riesgo en relación a los consumos y los factores de protección. Y nosotros deberíamos ser un factor de protección, ubicarnos en ese polo. Por eso, ¿cuál sería la misión del educador como factor de protección? Generar espacios sanos, a diferencia de ambiente tóxico, armar redes sociales, a diferencia de dejar a los niños y a los jóvenes en la intemperie social, en la cual muchos están, fomentar la participación, que es democratizar el saber, porque durante mucho tiempo el saber estaba en manos de pocos iluminados, los que se consideraban especialistas, que de alguna manera enajenaban el saber en un juego de saber y poder. Hoy en día sabemos que tenemos la obligación de democratizar nuestro saber, hacerlo participativo, y en la medida en que los demás puedan intervenir y no solamente quede, digamos, circunscripto a los que son súper especialistas. O sea, de alguna manera yo con la carrera de psicología, la maestría en drogodependencia, el doctorado en psicología que me, digamos, circunscribía al tema de adicciones, podría considerarme un especialista. De hecho, digamos, desde el punto de vista académico lo soy, pero desde la realidad, ¿cuántas veces uno se encuentra con alguien cercano, un vecino, alguien de una ONG, que te dice cosas que te hacen pensar algo que vos creías que ya lo sabías y de golpe te lo tenés que replantear? El saber está en muchas personas que intervienen. Por eso es importante que si pensamos en un proyecto de prevención en un ámbito educativo, toda la comunidad educativa debe formar parte de ese ámbito de prevención. Obviamente, es un trabajo enorme, pero digamos, si no nos lo proponemos como objetivo, integrar cada vez más actores a la prevención,
va a ser muy difícil que lo podamos hacer. Podemos quedarnos muy tranquilos con nuestra conciencia. Bueno, di una charla, hice un taller, les di un cuadernillo para que lean a los alumnos, pero eso solo para hacer verdadera prevención no alcanza, porque podemos seguir, porque sabemos que la adicción a cualquier y el consumo se da entre una persona, una sustancia o una conducta, y esto dentro de un contexto. Para hacer prevención nos vamos a encontrar con montones de obstáculos, y nosotros tenemos que pensar que para hacer prevención necesitamos un diagnóstico participativo. Sigamos adelante, y para hacer un proyecto de prevención debemos, por un lado, sensibilizar a la comunidad con la que vamos a trabajar. Hay que entusiasmar, porque vivimos en un momento de mucha apatía, digamos, desinterés, y es muy difícil motivar para que la gente se entusiasme para hacer un proyecto. Por otro lado, capacitar. Obviamente, los que van a participar de un proyecto deben apropiarse del saber, ser parte del saber y poder opinar sobre lo que vamos a hacer. Vamos a proyectar con nuestra comunidad y en la comunidad. Una, digamos, diferencia de proyectar para la comunidad. Si yo proyecto para la comunidad, ya estoy ubicándome afuera, poniéndolos a ellos enfrente, y yo pienso para ellos. No, con y en la comunidad, para dar una respuesta adecuada a los objetivos que nos propusimos, y después poder evaluar para volver a proyectar. La prevención no se agota, como dije, en una acción limitada. Por eso cuando se habla de campañas, planes, siempre se los circunscribe con un objetivo limitado y en poco tiempo. Cuando hablamos de proyectos le estamos dando una dimensión en el tiempo, que es importante para que realmente puedan ser efectivos. Sigamos, veo que estoy súper demorada. Y si vamos a pensar en criterios de prevención, bueno, la prevención integral promueve el autocuidado, el compromiso con la vida propia y del otro, está centrada en las personas, no en la sustancia. Respeta la necesidad de cada población, tiene que ser local, no puede ser el mismo proyecto preventivo para cualquier comunidad. Fomenta el desarrollo personal y social, genera la participación comunitaria y privilegia la solidaridad contra el individualismo. Sigamos. Ahora, ¿qué nos pasó durante este tiempo? Si nosotros marcamos que ámbitos de la prevención pueden ser el ámbito comunitario, el familiar, el educativo, el deportivo, el laboral, el confesional y el de los medios de comunicación, durante nuestra experiencia de la pandemia, con el aislamiento del año pasado y el que se está repitiendo este año, encontramos que esos ámbitos donde la prevención podía fluir naturalmente en el encuentro cara a cara, se nos han complicado muchísimo. Porque si una escuela tiene que hacer un programa de educación virtual y no todo el mundo tiene la conexión adecuada, no todos los chicos responden de la misma manera a lo virtual, el docente también tiene el enorme cansancio de la pantalla que tenemos todos a esta altura, etcétera, con todas las complicaciones que el aislamiento nos produjo, los ámbitos de prevención disminuyeron, porque la escuela no puede no dejar de priorizar el ámbito de la enseñanza. Entonces es difícil que se planteen encuentros de prevención. De hecho, yo este año a través de la universidad hacemos encuentros de prevención con chicos de 5º año de los colegios secundarios, pero bueno, mi experiencia después de haberlos hecho durante años de manera presencial, es un mundo de diferencia, porque no todos sabemos.
Los chicos a veces, no digo todos, ponen la foto, queda el nombre y se va a hacer otra cosa. Entonces, ¿cuánto les llega el mensaje preventivo? Es un tema que a todos los que trabajamos en esto nos obliga a que vamos a tener que pensar nuevas estrategias, porque las que teníamos ya no nos alcanzan. Bueno, sigamos. ¿Cuáles son los temas que, digamos, nos interesa remarcar cuando trabajamos en el ámbito educativo? El tema del consumo de alcohol. Y poner con un signo de pregunta, ¿qué significa consumo no problemático cuando hablamos de niños y adolescentes? Porque un consumo, un uso de una sustancia, de una conducta, al estilo de juego a las cartas un fin de semana por internet con mis amigos, o voy cuando se pueda al casino a jugar cuando voy a Mar del Plata en el verano. Eso puede ser un uso no problemático. Pero cuando hablamos de niños que tienen a disposición consumir alcohol a cualquier hora, a cualquier día de la semana, o solamente los fines de semana, pero en forma abusiva, ¿podemos decir que es un uso no problemático, por más que sea un uso de vez en cuando? O cuando un chico tiene la Play para jugar en red desde las 12 de la noche hasta las 6 de la mañana sin que nadie de la familia se entere, si es un chico de clase media acomodada que puede estar en su casa, en su pieza, jugando y el resto no se entera. ¿Es un uso no problemático de las redes? Después tenemos el tema del alcohol y embarazo, que es un tema muy extenso para desarrollar, pero que tenemos que tener en cuenta porque cada vez estamos viendo mayores consecuencias en relación al tema del alcohol y el consumo de alcohol y el embarazo, y sobre todo del embarazo adolescente. El marketing canábico. Obviamente todos nosotros nos damos cuenta que estamos en un momento en donde la marihuana ocupa un lugar cada vez de mayor instalación social, que después vamos a analizar, el uso de las TICs, de las nuevas tecnologías, y el consumo de sustancias psicoactivas. Ahí, consumo de sustancias psicoactivas ilegales, que también está. Son temas que los tenemos que pensar si hacemos prevención en el ámbito de las adicciones. Continuamos. En parte ya he hablado, voy a tratar de pasar rápido esta parte porque a ustedes les va a quedar el PowerPoint. El consumo excesivo de alcohol es el que afecta y perjudica a la población adolescente, que es el sector más indefenso, con extrema vulnerabilidad y más permeable a la realidad sociocultural. Pasamos, ¿por qué nos interesa trabajar en prevención? Porque el alcohol es la sustancia psicoactiva número 1. En prevalencia, o sea, cantidad de consumo, cantidad de veces por semana, cantidad de veces en la vida, y en intoxicaciones severas. Las guardias hospitalarias, después de los fines de semana, reciben una cantidad de consultas por intoxicaciones severas de alcohol que en general se asocian a la población adolescente y joven. Sigamos. Por otro lado, cuando pensamos en hacer un programa de prevención para el embarazo, deberíamos tener en cuenta alcohol cero en el embarazo. Es necesario sensibilizar a la población objetivo, o sea, a las mujeres y sobre todo a las adolescentes y jóvenes embarazadas. Generar evidencia empírica, cosa que ya hay mucha, se ha hecho mucha investigación sobre las consecuencias que produce en el embarazo, el consumo de alcohol, las consecuencias que produce en el niño por nacer. Contextualizar la situación problema, porque en los dos extremos, digamos, del contexto social, vemos jóvenes, adolescentes, que tienen un embarazo no deseado, muchas veces producto de la situación de consumo de sustancias, que consumen durante el embarazo, ignorando el daño que le puede hacer a su bebé,
Y en el otro extremo, si quieren, de la pirámide social, tenemos chicas, adolescentes y jóvenes que también consumen, que también pueden quedar embarazadas o que lo están sin saberlo, cosa que lo ha probado el estudio epidemiológico que se ha hecho. La mayoría de las mujeres jóvenes que refieren haber consumido en el primer trimestre del embarazo ignoraban que estaban embarazadas. Pero hay un porcentaje muy alto que aún después de saber que estaban embarazadas siguieron consumiendo. Sobre todo alcohol de una manera social. Bueno, conocer la incidencia del consumo y proponer estrategias preventivas. Sigamos. Tenemos evidencia suficiente para saber cuáles son las consecuencias del consumo de alcohol durante el embarazo. Y ahora, estas tienen que ver con el alcohol, pero ahora en los medios de comunicación se ha difundido una entrevista a una persona muy conocida que ella habló de las maravillas del consumo de cannabis durante el embarazo, que le hizo muy bien y que seguramente a su bebé le va a hacer muy bien. Y bueno, ya nos encontramos con esta tolerancia social, negación de los daños, no solo relacionado con el alcohol, sino también relacionado con la marihuana. Sigamos. El uso de TICs. En pandemia hemos visto cómo se ha disparado el uso de tecnologías. Obviamente, a raíz de una situación real y de necesidad, porque este nuevo uso de las tecnologías asociadas a la educación sistemática y a la virtualidad es un hecho que no podemos negar. Ahora, las nuevas tecnologías marcan el advenimiento de un nuevo mundo, pero también son una forma de construir la realidad y la propia identidad. Esto en un escenario de transformaciones muy rápidas y muy complejas que hacen que las TICs organicen la vida. ¿Qué dicen los jóvenes? A través de las tecnologías se informan, se estudian, juegan, negocian e interactúan. Esta investigación es una de las conclusiones de las que hicimos en el 2018 y 2019. Sigamos adelante muy rápidamente. Acá hay algunas de las, después ustedes las van a poder ver más tranquilos, pero bueno, vean, dijimos, bueno, cuáles son de los nuevos soportes tecnológicos, los más frecuentes son estos, sigamos. Por otro lado, ¿cuánto tiempo por día se usan? Más de 4 horas por día. Hoy en día, con la necesidad de la educación sistemática virtual, obviamente, sigamos. Por otro lado, en una primera investigación sobre las tecnologías y en una segunda investigación sobre la confluencia de los factores de riesgo para las variables que estudiamos, que eran las nuevas tecnologías y la adicción a sustancias. Y esos factores de riesgo, que eran los mismos, tenían que ver con la soledad, la inhibición para las relaciones sociales, el retraimiento y la timidez. Entonces, como estamos en un momento donde no nos podemos abstraer del uso de tecnologías, vamos a tener que pensar cómo promover el buen uso. Sigamos. Por otro lado, a través de este chiste, que este chiste se publicó en el 2018, fíjense cuánto contenido simbólico tiene. Una con el celular en la mano le dice a la otra, discúlpame que te pare así por la calle, pero me quedé sin celular, sin wifi, sin batería, y tengo que recurrir a esta emergencia rarísima. Hablar con alguien de carne y hueso. Lo que hace unos años nos parecía imposible es nuestra realidad actual. Nuestra realidad es virtual. Nos comunicamos a través de la tecnología, nos relacionamos, nos queremos, nos demostramos el afecto
¿Cuántos de nosotros por primera vez debutamos en un Zoom familiar donde estábamos con nuestros hijos, nuestros parientes? Bueno, algunos Zoom son caóticos porque todos queríamos hablar, pero no sabíamos esperar a que se calle el otro. Y bueno, todas estas bromas que se hicieron, que las reuniones de Zoom parecían reuniones de espiritismo. Estás, entraste, venís, comunicate. Bueno, todo eso fue nuestra realidad. Y tenemos que pensar que las consecuencias de este alejamiento de las relaciones personales también se transforman en un factor de riesgo. Por ejemplo, no sé si ya estoy tan pasada de tiempo, María José. Tranquila, tranquila, seguí. Nosotros en los alumnos de la maestría tenemos un alumno que coordina reuniones de narcóticos anónimos. Cuando empezó la cuarentena, se agarraban de los pelos, decían, ¿y ahora qué hacemos? Si no pueden venir. Narcóticos Anónimos no es un estilo de trabajo pautado, no, existen las reuniones y la gente que quiere va, puede ir una vez, no nunca más, puede ir cuando quiere, no se tiene que comprometer a la abstinencia para estar en la reunión, entonces atiende de alguna manera a un montón de gente que no entra en el sistema formal del tratamiento. Bueno, empezaron a hacer las reuniones de Narcóticos Anónimos por Zoom. Fue tanta la demanda que tuvieron que crearon un grupo que era maratón. No terminaba nunca, funcionaba. Durante las 24 horas había un link abierto a donde la gente podía ingresar a las 10 de la mañana, a las 5 de la tarde o a las 3 de la mañana. Y encontraba siempre a un coordinador que estaba disponible para escucharlo. Entonces, piensen que esa gente encontró a través de la tecnología, yo estuve en reuniones y por ahí entraba alguien que estaba en Misiones a las 4 de la mañana, en abstinencia, preocupado porque no podía consumir, y se metía en la reunión a ver si le hacían el aguante. O sea, las tecnologías también nos dieron una apertura enorme. El compromiso es que nosotros tenemos que saber cómo ayudar a los jóvenes a usarlas. Los factores de riesgo de las nuevas tecnologías, el ensimismamiento, la soledad, el aislamiento. No es lo mismo tener la posibilidad de ir a la escuela, ir al club, ir a la parroquia, ir a la plaza, a juntarse con otros, que estar todo el día encerrado dentro de la casa. Llevan a relaciones riesgosas, sabemos lo que sucede en la web, con todo lo que es la pedofilia, el abuso, lo que es el bullying, a conductas compulsivas. ¿Cuántos adolescentes se ponen a jugar para hacer, con la idea de estar 1 hora o 2 conectados y se les hace la mañana siguiente? El abandono de las relaciones presenciales. O sea, el chiste de que en una mesa hay 2 personas que porque hay mucho ruido alrededor no se escuchan y se hablan por teléfono entre sí, es algo que ahora lo estamos empezando a ver, ¿no? Entonces, la cosa presencial, lo que me cuesta a mí en este momento no verlos a todos, mirar sus caras, mirarlos a los ojos, ver si están interesados o no, a todos nos cuesta la virtualidad. Y la pérdida del sentido de la realidad. Cosa que lo veíamos, por ejemplo, en la cuestión de los juegos, en los bingos, en los casinos, donde están las maquinitas, donde la gente entra, se pone a jugar, la luz de día diurna y nocturna no hay diferencia, el ruido es ensordecedor, se puede estar la cantidad de horas que quiera, bueno, pérdida de sentido de la realidad. Y si vamos a pensar que hoy en día hay un enorme marketing canábico, en el 2014, una de las investigaciones que hicimos nos mostraba la baja percepción de riesgo ante el consumo y la disponibilidad de marihuana que perciben los jóvenes y que produce efectos en el tejido social.
en general, lo que te dicen que es, no seas exagerada, ¿qué te hace un porrito de vez en cuando? Claro, el tema es, ¿quién me está diciendo un porro de vez en cuando? ¿Un nene de 12 o un adolescente de 15 cuando su cerebro todavía no está desarrollado y la marihuana le va a hacer un efecto mucho más profundo y duradero que a un adulto de 30 años que alguna vez se fue un porro? Sigamos. Bueno, acá van a ver ustedes, adelantemos algunas de las conclusiones de la investigación que se hizo, sigamos, que todo prueba desde la evidencia científica qué se busca con los consumos, ¿no? Entender que te contesten que es la menos perjudicial de las drogas, que se puede controlar, que es tranquilizante, y la dificultad de entender que cuando uno a través de la evidencia científica ve como un adolescente, un joven que empezó a consumir marihuana empieza a tener menor rendimiento escolar, menor capacidad de atención, menor capacidad de memoria. Vemos cómo en segundo año de la universidad, en una investigación hecha, el abandono de la universidad, hay un porcentaje muy grande de jóvenes que empezaron a consumir sustancias, sobre todo marihuana, sigamos. Bueno, y la conclusión esta, que me parece que es lo más serio, que el adolescente de 14 años recibe un constante mensaje de la sociedad. Para ser y pertenecer se impone determinada moda, que va desde escapar de los malestares de la cotidianidad al uso de determinados objetos, y dentro de esa moda de escape se incluye la marihuana. Sigamos. Bueno, tan demorados no estábamos. Hay muchas cosas como para conversar, hay muchas cosas que quizá me quedaron en el tintero, pero bueno, a través de las preguntas o los comentarios, si tenemos tiempo, obviamente me interesa escucharlos. Gracias, Jorgelina, por tus aportes, cómo claramente esto nos ha impactado en situación de pandemia. Como decís, hay un montón de redes habitualmente con las cuales uno cuenta que de repente fueron atravesados solamente por el hilo de la conectividad, aquellos que lo tenían. Y después no hubo otra cosa. Y lo que sería bueno es que si hubiera consultas, inquietudes o dudas, que lo plantean a través del chat, o si quieren alguno levantar la mano y que pueda verlo. Acá estoy leyendo algunas cuestiones vinculadas con el tema de concientizar y difundir, recalcando los daños del cannabis y cambiar un poco el enfoque de la información, como plantea Evangelina o Pablo. ¿Hay alguna inquietud, consulta que quieran plantear, que por ahí quieran transmitirla ahora, vía chat? Cuando vos... sí, acá me... A ver, acá por un lado, Betty, ahora te doy la palabra, y esto que planteaste, Betty, creo que también tiene que ver con, sí, desmuteate con este tema que ha surgido aquí y en el mundo, el mayor porcentaje de depresión y de suicidios que a partir de la pandemia disparó. Betty, sí, te escuchamos. Buenas tardes a todos, soy del Centro Educativo Nuevo Horizonte. Y lo que más me preocupa es que en las charlas de tutoría surge en los adolescentes con la tutora esta idea del suicidio, puesto en palabras. Entonces eso es lo que nos está preocupando en el nivel secundario. Esta ronda así, fantasma que se convierta en realidad. Betty, ¿lo notas particularmente ahora o lo vienen notando hace un par de años? No, ahora. Ahora. Sí, durante la pandemia hubo
muchos estudios hechos, estadísticas, investigaciones, sobre el aumento de los consumos. Y a la vez el aumento de los trastornos psicológicos y de los trastornos psiquiátricos. De hecho, los trastornos de ansiedad relacionados con las fobias, con los temores, con la dificultad para afrontar situaciones cotidianas, han sido los que más se han notado. Pero eso no quita que también los cuadros psiquiátricos se agudizaron. Cuando un adolescente está en una situación que está rondando en su cabeza el tema del suicidio, bueno, obviamente si tenemos la posibilidad de estar cerca, inmediatamente tenemos que tratar de intervenir. Ahora, habrá que ver si esto es la agudización de un cuadro psiquiátrico depresivo que venía arrastrando, o si esto es una depresión actual producida justamente por el aislamiento, la incertidumbre, la falta de contactos afectivos, la dificultad para afrontar las respuestas frente a la pandemia. Entonces, en reglas generales podemos decir, todos los problemas psicológicos y psiquiátricos se agudizaron, e incluso aparecieron en personas que no los tenían. ¿No les pasa a ustedes también que hay momentos en que uno se siente agobiado por afrontar esta situación y a veces uno se plantea, bueno, podré salir adelante, algo muy simple. Yo hace muchísimos años que hago este tipo de encuentros, pero siempre son presenciales. Y cuando son presenciales, yo estoy segura que cuando estoy frente a la gente no tengo pánico escénico. Y al contrario, me encanta, lo disfruto, me gusta ver las caras, me gusta que hablen, que opinen. Ahora, este webinar o este encuentro de Zoom pasó por todas las vicisitudes de la tecnología habidas y por haber. De hecho, hoy a las 2 de la tarde, a mí se me apagó la computadora. Entonces, programé el teléfono, por un lado, le pedí a una persona cercana que me traiga otra computadora que está ahí atrás instalada, porque yo ya me imaginaba yendo de la computadora al teléfono, de la otra. Algo que era tan simple se nos complicó tanto, que aún los que creemos que estamos sanos, nos damos cuenta hasta qué punto nos afectó. En un niño, en un adolescente, que depende tanto del alrededor, obviamente que las vicisitudes de la pandemia, los fracasos de alguna manera, el no poder compartir con los amigos, o a veces son chicos que en las redes sociales son maltratados por los amigos, ¿no? Y bueno, se agudizaron los consumos, se agudizaron los trastornos, se agudizó el juego online enormemente. La gente juega a través de las redes hasta altísimas horas de la noche. Las páginas de juego online, de póker, de canasta, wow, están estalladas. Entonces, bueno, estamos en un momento complicado. Alguien preguntó, leí así rápido, ¿qué entendía por adicciones afectivas? Nosotros vemos que hay personas que desarrollan una adicción a otra persona. Por eso las consideramos dentro de las adicciones afectivas y dentro de las adicciones conductuales, porque no desarrolla una adicción a una sustancia, pero se comporta con esa otra persona como si esa otra persona fuera el objeto de su adicción. Entonces, sí, Pablo. Estás muteado. Desmuteate, Pablo. Sí, ahí está. Hola, gracias. Tengo un hijo de 11 años, está en 6º grado ahora,
y el año pasado en Capital fue prácticamente todo online. Este año está teniendo presencialidad casi completa, pero lo que se veía básicamente en los niños de esa edad del año pasado y que sigue, es que, digamos, la institución, como vimos, las escuelas, los clubes, las iglesias, que deberían ser, digamos, pregonar el estado de salud y la no adicción, en el caso de las escuelas, porque era la única herramienta asequible. Con los Zoom, bueno, los niños tenían 4 o 5 Zoom por día y luego jugaban con los amigos, bueno, como bien explicaste, con la Play, la tablet, el celular, etcétera, etcétera. Muchas de estas costumbres, a pesar de que ahora están en Capital con una presencialidad casi normal, permanecen y los niños vuelven de la escuela y se conectan a la Play, a la tablet, al celular, mucho más allá de las 3 horas que recomienda la OMS como lo recomendable, ¿no? Y bueno, un poco la pregunta mía es una duda que no sé si podremos salir del atolladero ¿no? Para la post-pandemia deberíamos pensar estrategias de volver a humanizarnos en los contactos interpersonales, ¿no? Es que es exactamente, por eso yo les decía, cuando pensamos en términos de prevención, que sería cómo fortalecemos los factores de protección, para que no queden los chicos y los adolescentes a merced de los factores de riesgo. Los factores de riesgo están y van a seguir estando, y muchos se van a agudizar. Entonces, pensar términos de prevención significa a partir de esta situación y cuando podamos empezar a hacer una vida más normal dentro de lo que pueda ser la nueva normalidad, y deberemos fortalecer justamente esas cosas. Quizá el colegio mantenga espacios virtuales, porque para algunas cosas, para los chicos más grandes, bueno, yo estoy en el ámbito universitario, en el ámbito universitario lo virtual funciona, pero no alcanza. Se sigue necesitando el encuentro presencial. Entonces, bueno, por eso en un momento cuando las escuelas de la ciudad proponían abrir, aunque sea para que los chicos vayan al patio, no a una actividad sistemática de educación, pero sí a estar juntos, a mí me parece que ese es un proyecto preventivo que es valioso. Y pensaba el sinsentido que, por ejemplo, no estoy haciendo una cuestión política, solamente desde el sentido común. Sabemos que hay fiestas clandestinas, que los jóvenes van y se juntan 200, 300, alcohol, lo que venga, sin barbijo, no se cuidan. Y después ponemos a la autoridad a controlar una confirmación de 10 chicos al aire libre en un predio arbolado. O sea, como ciudadanía tenemos que pensar qué cosas vamos a tratar de favorecer y qué cosas son las que realmente no se pueden hacer. No es que todo lo que sea presencial está mal hoy en día. El encuentro en las plazas, yo, no sé, en mi familia tengo sobrinos que tienen chicos chiquitos y la primera vez que los pudieron llevar a una plaza, a un nene de 5 años con su bicicleta, el nene estaba agarrado en la pierna del padre y no se atrevía a pisar el pasto, porque los hemos llevado a pensar que el afuera es peligro. El otro día escuchaba no me acuerdo quién era, pero era por televisión, alguien que decía, la cantidad de veces en el día que el chico escucha la palabra muertos, sí, confinados, afectados, contagiados, pandemia, o sea, la verdad no los hemos protegido a los chicos de eso, porque ellos lo reciben todo el tiempo y no lo pueden procesar de la misma manera que nosotros. O sea que sí, obviamente, ya deberíamos estar pensando
¿qué acciones preventivas post pandemia podemos realizar? Creo que, Jorgelina, este espacio claramente nos ha servido para disparar esas ideas y has promovido estos destellos de luz en relación a generar espacios sanos. Vos hiciste referencia a eso, a la generación de espacios sanos. Y parte de la generación de espacios sanos es esto que planteabas, ¿no? La generación de redes, de vínculos saludables, de que el joven y el niño, joven, adolescente y todos en realidad recuperemos el sentido de proyecto, ¿no? Creo que cuando se habló del tema del suicidio, entre las variables que vos bien referiste, Jorgelina, a mí se me aparecía también cuánto, que nos ha pasado a todos, frente a este principio de incertidumbre que se nos ha encarnado tan fuertemente, cuánto se ha perdido el sentido de proyecto, ¿no? Porque si no sabemos qué va a pasar, y esta incertidumbre nos atraviesa, bueno, ¿a dónde queda el proyecto, ¿no? Y cuánto de eso impacta no solamente en el adulto, particularmente en un niño o en un adolescente en plena construcción de su propia identidad. Jorgelina, hay podríamos seguir charlando, creo que mucho tiempo más, pero no queremos abusar de tu agenda. Alguien preguntó, y lo voy a tomar como última pregunta, si tiene el mismo impacto el consumo de sustancias al consumo de las TICs. Bueno, en realidad, si analizamos el impacto en el consumo de las TICs, tenemos las tres áreas: lo individual, lo familiar y lo social. Y dentro de lo individual también hay un impacto biológico y un impacto psicológico, porque el uso excesivo de pantallas afecta, por supuesto, la vista. Sabemos que los chicos, cuando juegan en red, usan, o por lo menos los adolescentes, ¿no? Los que yo tengo más vistos, usan auriculares. Muchos, esto es un clásico, se ponen la capucha del buzo, están a 30, 40 centímetros de la pantalla, con el sonido a todo lo que da, tienen la pantalla de la Play, tienen el celular a mano, están permanentemente así, conectados. Fue el joystick, no sé, ahora es antiguo lo del joystick, no sé, con las teclas. Bueno, obviamente que afecta. Y si bien hoy en día todavía no hay estudios longitudinales sostenidos a lo largo del tiempo sobre los efectos sobre el cerebro, sí hay estudios sobre los efectos que le produce a un jugador compulsivo el juego. Se han hecho estudios de 10, 15 años de personas que tienen un juego compulsivo. Y esas personas, en determinados estudios, reaccionan frente al juego de la misma manera que un adicto a una sustancia psicoactiva reacciona a la sustancia. O sea, estudios del cerebro conectados a una máquina que registra ondas cerebrales, el mismo mecanismo este que les decía, el mecanismo del placer, el circuito de recompensa que estimula el funcionamiento cerebral del juego compulsivo, yo creo que también se repite con la cuestión de las tecnologías. Y una de las cuestiones que preguntábamos cuando investigamos sobre tecnología era: ¿qué haces cuando te olvidaste el celular en tu casa? ¿Seguís hacia donde ibas o volvés a buscarlo? El 90% contestó: vuelvo a buscarlo. Cuando se le preguntó qué sentís cuando te quedás sin batería, se les daba una serie de opciones: alivio, tranquilidad, indiferencia, ansiedad, angustia, parece un bolero, angustia, desesperación, y muchísimos marcaban ansiedad, angustia, desesperación.
Entonces, porque esos sentimientos tienen que ver con lo más básico de la persona. Bueno, aquí clarísimo, Jorgelina. Bueno, tomando en cuenta el tiempo y el respeto por cada uno, además del tiempo de Jorgelina, les agradecemos este espacio de encuentro y reflexión. Esperamos que haya logrado este objetivo de espacio, insisto nuevamente, de reencontrarnos, aunque sea a través de la pantalla, aquellos que ya venían con nuestro ciclo de webinarios, y invitarlos a los que tengan interés en seguir acompañándonos, y seguramente, insisto con este planteo, seguramente todo lo planteado por Jorgelina ha servido de inspiración para que repensemos no solamente qué hacer dentro de cada institución educativa, sino cómo fortalecer nuestros vínculos interpersonales y fortalecer esta red propia que cada uno tiene dentro de su círculo personal y social. Gracias a cada uno, gracias por estar.